así que le damos la bienvenida al abogado Rodrigo Hernández. ¿Cómo estás? Gracias por visitarnos. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy honrado de estar en Contivisión. Sí, te hemos visto en distintos medios, cabildos también, hablando de este tema que hoy en día es súper importante y que en general también siento que se valora mucho que los abogados en general que manejan toda esta área legal puedan exponer sus conocimientos. Yo sé que ustedes tienen un vocabulario en general muy técnico, es bastante particular. Enredado y fome. Técnico, claro, como tú dices, fome para algunas personas. Pero técnico sí. Pero que al final no se llega a entender, no logra traspasar al ciudadano general como todos. Así que empecemos hablando de la Constitución. Sí, pues, ¿Qué bueno, es esta Constitución? Sí, es un gran problema, como tú bien mencionas, el tema de que los abogados hablamos muy en difícil a veces y eso hace que el conocimiento se aleje mucho del resto de la gente, que no es leguleya. Sí, Rodrigo, pero no es un tema supeditado a los abogados, porque por ejemplo cuando uno ve la televisión, cuando por ejemplo se va a entrevistar a un médico, el médico sale y le habla a otros médicos. Claro, el abogado sale y le habla a otros abogados. Entonces, por lo general, no es que ellos cometen un error, porque probablemente quizá lo que ha faltado es, como muchas veces, de repente hablar en fácil. Sí, po. Yo creo que por lo general a veces lo que le complica a la gente es cuando ya hay ciertos términos que no se entienden. O que alguien te haga la pregunta correcta también. Claro. Como Pero yo creo de que repente la exposición sola es muy dura. Claro. O sea, la conversación es mucho más atractiva para nosotros, sobre todo a la hora de conversar temas que son complicados. Pero empecemos aclarando sí, qué es la Constitución. démosle. Ayer incluso en un despacho la mostrábamos, este libro que no es tan grueso, aproximadamente 4.500 pesos y está siendo muy el segundo libro de no muy ficción más vendido en nuestro país. Ahora todos la estamos leyendo. Bueno, el primero más vendido es Astrología en tiempos de crisis, así que también es sintomático. El segundo es el de la Constitución. Y yo creo que el primer tema con el tema de la Constitución es que una cosa importante y necesaria es entender primero de qué se trata para poder como ordenar el debate, porque si no estamos hablando de muchas cosas por separado. Sí. Pero déjame hacer otra pregunta antes de que empieces tú a desglosar esto que me parece importante. ¿Es responsabilidad de nosotros? ¿Es importante que conozcamos la Constitución? Te lo pregunto porque la Constitución siempre estuvo. De hecho, nuestro país ha tenido como 10 constituciones. De hecho, Constitución lleva el nombre de Constitución por la Constitución de 1828. Entonces no es menor. Entonces, ¿es responsabilidad de nosotros conocer al menos algo de la Constitución? Por la Constitución de 1828, la liberal, además. Exacto. Entonces, bien interesante. No, yo creo que es un mix de cosas. No solamente la responsabilidad ciudadana que tenemos de estudiar la Constitución, que yo creo que es cierta, pero también si no la estudia más por algo. Nadie es tan flojo. Yo no creo en esa clase de mitos. Todo el mundo que está hoy día en temas de movilización y todo, está trabajando también, está compatibilizando su pega con esto. Entonces yo soy cuidadoso en tratar a la gente de floja y de poco interesada. Yo creo que las constituciones tienen una misión y es reflejar realmente la realidad social de una determinada sociedad, valga la redundancia. Entonces me pasa, por ejemplo, cuando uno analiza de lado y lado, ejemplos, por ejemplo, no sé, en Bolivia, toda la gente en Bolivia lee la Constitución, la venden en los kioscos, los ciudadanos y ciudadanas se la saben. En el caso de Estados Unidos, por el contrario, a pesar de que es un sistema distinto, también pasa algo muy similar. La gente en Estados Unidos incluso lo usan como un recurso emotivo en películas. Sí, En búsqueda de la felicidad es muy habitual eso. hacen referencia a la primera enmienda, que es el derecho de nosotros a buscar la felicidad como mejor lo busquemos, lo entendamos. Y la libertad de expresión también. Exactamente. Entonces, a nosotros nos pasa una cosa que es un desapego con la Constitución y yo creo que tiene mucho que ver con que no es una carta fundamental creada por nosotros. Naturalmente, como fue hecha en dictadura, no tenemos un sentido de propiedad sobre ella. Entonces, como no es de nosotros, también la vemos como algo muy lejos y eso empieza a separarnos. Pero también es importante hacer la diferencia, porque hoy en día hay distintas temáticas que, como se ha denominado este movimiento social, tienen como prioridad de cambios rápidos, que son la AFP, el tema de la educación, la salud, el sueldo mínimo, entre otros. Son cerca de 10 puntos los más prioritarios. Todo eso tiene que ver con leyes. No tiene que ver con Constitución. Es importante también hacer esa diferencia de los caminos para seguir avanzando. Sí, bueno, yo creo que en parte es cierto y en parte es mito, porque en lo cierto yo creo que efectivamente hay cosas que se pueden cambiar hoy día y que son urgentes y necesarias y que el cambio constitucional no puede ser, a mi juicio, una palanca para poder manipular a la opinión pública ni tampoco al poder legislativo para decir es todo o nada. Cambiar una constitución es una cosa muy importante y que creo, a mi juicio por lo menos, es un piso mínimo
pero eso no garantiza tampoco que un país se vuelva desarrollado inmediatamente. Lo vamos a ver ahora a continuación cuando lo hablemos, pero creo que hay que avanzar urgentemente en ciertas medidas, pero hay otras medidas en donde nos vamos a encontrar con una muralla efectivamente, que es la del sistema. Y ahí es donde tenemos que entender que esto es parte de un todo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ajustarlo. Pero y ahí entra el cambio constitucional y el tema legislativo tiene que ir paralelo. Nos hemos encontrado con visiones que efectivamente algunos dicen no se debe cambiar la Constitución, lo que se debe cambiar son las leyes que rigen esta Constitución. Y por otro lado algunos dicen no, hay que cambiar la Constitución y partir lo que el otro día mencionaba, mostrando una hoja en blanco desde cero. Esta famosa hoja en blanco que hay que construir una nueva Constitución acorde a estos tiempos. Parte de los elementos del famoso acuerdo, digamos. Exacto. Sí. Tenemos unas imágenes de apoyo que vamos a comenzar a ver. Veámosla. Para que tú también ahí, Rodrigo, nos vayas aclarando y explicando. Lo primero, bueno, la primera pregunta, ¿qué es la Constitución? Avanzamos nomás, porque ahí les voy a ir contando un poco el contenido de los elementos que están adentro. No como ese meme que anda dando vuelta que es una ciudad de la región del Maule. Exactamente. Hablar de Constitución en Constitución. Bueno, la Constitución es una carta fundamental. O sea, lo que hay que entender es que el Estado tiene lo que nosotros llamamos el monopolio de la fuerza. Significa que se valía a sí mismo porque tiene la capacidad, si quiere, de pegarnos, agarrarnos a palos si es necesario, digamos. Y eso es real, tiene la fuerza monopolizada. Nadie más que los agentes del Estado pueden utilizarla en distintos niveles, política, digamos, de fuerza real y concreta, hasta económica. Entonces las constituciones son una forma de controlar el poder del Estado para que no se nos suba por el chorro. Literalmente es eso. Y esto nuestra Constitución tiene 15 capítulos, pero yo he decidido ordenarlos en 4 elementos principales, que es primero la parte de los principios, que es lo que estamos viendo ahí. Nuestra Constitución dice que hay ciertos principios bien importantes. Por ejemplo, aquí está el bien común por sobre todas las cosas, es decir, el bien colectivo por sobre los bienes intereses individuales. La segunda es exactamente, que vamos a ver después es que eso es real o es mentira. El tema del Estado subsidiario, que es sumamente importante, en donde el Estado se supone que dice que cuando usted no llega a poder desarrollarse en un ámbito o en un área, es el Estado el que suple esa necesidad. O te entrega las herramientas para eso. Ese es el principio de la subsidiariedad. Lo vemos reflejado como en bono, en todo lo que son las subvenciones. Exactamente. Y que el tema también discutible ahí es cómo lo hace el Estado. Porque una cosa es, por ejemplo, en vivienda. Uno postula un subsidio y no es que el Estado construya ni diseñe. Lo que hace el Estado es poner una bolsa de plata encima de la mesa y encargarle a una persona del mundo privado para que se haga cargo de esa función que él no alcanza a cumplir. Puede ser bueno o malo, pero naturalmente eso genera ciertos elementos característicos del sistema. Y es que muchas veces el Estado entrega esta facultad al mundo privado para que desarrolle funciones que habitualmente debería cumplir él. Eso en la práctica puede ser muy bueno por el tema de la eficiencia, pero puede ser muy malo también porque el privado administra con sentido de privado. Se genera un patrón también de comportamiento que uno termina considerando que así se debe hacer. O sea, cuando por ejemplo yo explico esto, hablo del tema del café. Si yo tengo un café y soy un privado que tiene una empresa de café, yo puedo ponerle menos café en la taza a usted cuando tengo vacas flacas o cambiar el café por uno de más mala calidad. Y ahí el sistema del mercado juega solo. Pero no es lo mismo administrar una cafetería que administrar la educación, la salud o la vivienda. Entonces es ahí donde se pone el punto de cómo funcionan los sistemas, y aquí yo todavía no me meto en si es que es bueno o malo. Elementos importantes como por ejemplo, digamos, que aquí tenemos la forma del Estado principalmente ordenada, cómo el sistema se organiza para poder funcionar. Nuestro sistema es un Estado unitario, no es un Estado federal. La diferencia fundamental en eso es en que las decisiones principales se toman en Santiago o en donde está el poder central y luego eso debería irradiar al resto del sistema. Por eso tenemos Seremi, por eso tenemos intendentes y gobernadores, entre otras cosas. Que en los últimos años también han sido de cierta manera un poco criticados porque tampoco representa efectivamente la realidad país. Y porque difícilmente puede tomar una decisión local. Tiene que preguntarle igual a su jefe que está en Santiago. En el sistema federal, en cambio, las decisiones se toman de manera autónoma en cada una de las zonas en donde hay un Estado. En este caso, a mí lo personal me gusta, lo que es muy caro igual, sí, que es el contra. Exacto. A mí me gusta ese sistema porque efectivamente tiene que ver con hartas variantes de representatividad y sobre todo también de reconocer efectivamente tu espacio. Claro, exactamente. Pero los costos también son importantes, sobre todo en una región como la nuestra, que no es de las líderes en economía, todo lo contrario, está es la segunda más pobre. Pero bueno, y el punto es que naturalmente después de la Araucanía y ahora Ñuble también, que se agregó como una que es bien estamos pobre. todas cerquitas geográficamente hablando. Y el punto, digamos, final, que yo creo que es lo que me interesa más en esta clase de temáticas, que es el principio de la supremacía constitucional, le llaman algunos, que es el artículo 6 y 7. Es básicamente la bajada de línea en donde la Constitución dice que todo lo que ella diga es obligatorio para todos los agentes del Estado. Es decir, es la supremacía máxima. O sea, aquí no hay nadie que pueda operar fuera de la Constitución, y esto es súper importante para lo que vamos a ver a continuación.
En el siguiente elemento, si es que vayan con la siguiente lámina, digamos, que aparece acá. Va a aparecer ahí, profesor, no se preocupe. Cambio de página. Ya va a aparecer. Exactamente, que es el segundo elemento, digamos, que son los derechos fundamentales, que es el segundo capítulo, digamos, donde yo separo estos elementos de la Constitución. Dijiste que eran 4. Primero, principios. Luego, los derechos fundamentales, que es como el núcleo, como lo que todo el mundo está hablando hoy día, es el tema de los derechos humanos y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Y ahí tenemos una serie de elementos que son bien interesantes, como el derecho a la igualdad ante la ley, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre muchos otros. Lo vamos a analizar como un pequeño doble Entraría clic. también acá el tema de la expresión, de la libertad de expresión también, ¿no? y también hay otros que no necesariamente aparecen en la Constitución, pero que son reconocidos por ella porque son de tratados internacionales, claro, como la incorporación de, por ejemplo, el derecho a huelga. No es un derecho reconocido por la Constitución, pero sí se aplica a través de tratados internacionales que han sido reconocidos por Chile, entonces también es importante mencionarlo. Y hay un principio que es el de la supremacía de los derechos humanos. Acá, independiente de cuál sea el acuerdo en el futuro de cambiar la Constitución, igual hay una cosa que entender. La gente siempre se me asusta porque me dicen, si no se llega a acuerdo, no vamos a tener derecho a la educación o algo por el estilo. Lo primero que hay que aclarar a la gente es que la base mínima para poder operar en una construcción de un sistema son los derechos humanos que una sociedad ha alcanzado. Es un principio que se llama irretroactibilidad, o sea, no se de puede derechos retroceder. Humanos. Solo avanzar. No podemos eso te quería preguntar, porque efectivamente, qué bueno que toquemos este punto, porque a veces tú conversas con la gente y dices, pero ¿qué va a pasar si efectivamente partimos como de una nueva Constitución? Partimos como de esta hoja en blanco. Sí. ¿De dónde se parte efectivamente? O sea, como hacemos borrón y cuenta nueva y todo lo que existió atrás ya no existe, o aquí efectivamente hacemos aparecer algo que efectivamente no está. Qué bueno tocar eso. Es una hoja en blanco para entender que no partimos sobre la base de la Constitución actual, es decir, no se debería aplicar subsidiariamente, es decir, si no falla el acuerdo, no se aplica esa Constitución. Lo que sí se aplica son los derechos internacionales, derechos humanos, en el fondo, que es nuestro piso mínimo, porque se entiende que no es como un estado de naturaleza, no podemos partir desde cero como con palos y piedras desde la nada, en el fondo. Aquí hay una dignidad que proteger, que es la de la persona humana, y ahí no podemos volver atrás. Claro, o sea, en términos prácticos no le podemos decir a la gente de que aquí, ahora, de aquí a mañana, por ejemplo, las casas van a ser de paja. Exactamente. O sea, entender súper lúdicamente lo que queremos hacer. O sea, tenemos casas que a lo mejor pueden ser mucho mejor, pero no porque tengamos una nueva Constitución ahora para que seamos todos iguales, va a tener casas de paja. Exactamente. Y ahora en la siguiente lámina vamos a ver un elemento que es súper importante, que tiene que ver con cómo se organiza el Estado, es decir, la parte que yo llamo la parte orgánica. Y esto, perdona que haga el paréntesis, lo pasan en el colegio, no recuerdo bien en qué más curso, o menos. pero también parte de lo que tiene que ver con la educación hoy en día cívica, que es un concepto que también se ha hablado mucho, sobre todo con el anuncio que había salido hace unos meses de dejar como optativo el ramo de historia en tercero y cuarto medio. También es una de las cosas que hoy en día se habla, o sea, mucha gente recién está empezando a leer la Constitución, a informarse más, tenemos que seguir bajo esa senda de la educación para poder estar, o sea, nos matan un principio mínimo, como que en el fondo es entender cómo funciona esta dinámica de las normas, y sobre todo en este caso es cómo se echa a andar el sistema, y ahí tenemos no solamente los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que son los clásicos, digamos, sino que también otros órganos que son fundamentales a la hora de echar a andar el Estado, como el Ministerio Público, por ejemplo, la Fiscalía se regulan a través de la Constitución, como el Tribunal Constitucional, que es un tremendo tema, digamos, que lo vamos a analizar ahora al final seguramente, que es como quien hace el ajuste a la coherencia de la Constitución, y también la Contraloría General de la República, que es quien garantiza en el fondo, que es como el abogado del Estado, es que aquí hay un punto, que garantiza que se ajusten las normas de lo que hacen los sectores públicos a lo que dice la ley. Claro, ese es otro punto importante, porque claramente tú puedes hacer este marco donde nos vamos a mover, pero efectivamente tiene que haber una figura que efectivamente esté pendiente de lo que se está realizando ahí dentro de un marco de que no se vaya ni para allá ni para acá, esté dentro de un posicionamiento, y los poderes del Estado en el fondo. Claro. Y la última parte, que es la que yo la parté como un completo, pero en realidad es el capítulo 15 de la Constitución, que es el elemento de la mecánica constitucional, así le denominamos. Es fundamentalmente cómo funcionan las normas que están dentro de la Constitución. Por eso tiene mucho que ver con la ingeniería. Por eso cuando se propone este acuerdo, uno de los principales problemas que tenemos los abogados que hemos estado ofreciendo como hacer estas conversaciones, yo ya llevo 17 en el cuerpo desde que partió esta movilización, es que los acuerdos que son muy ligeros, que lo vamos a ver en la siguiente página, pero en la siguiente lámina aparece como esto de cómo entendemos cómo las normas se ponen en funcionamiento. En Chile nosotros no tenemos un sistema en la Constitución que diga cómo se cambia a una norma nueva, no dice cómo hace el cambio constitucional desde cero, solamente habla de reforma.
en Chile han habido muchísimas reformas después del año 80. La más importante fue la del 2005 del presidente Lagos, que incluso él cambió la firma de Pinochet por la de él. Pero esas reformas no cambian el eje de la Constitución realmente. Lo que hacen es transformarla, acomodarla, digamos, a los tiempos más modernos, pero no existe eso. Yo siempre lo explico como si fuera una relación de pareja, en el fondo. Es como, nuestra Constitución es como una relación un poco tormentosa. Las constituciones modernas en el mundo tienen una cláusula de salida. Es decir, terminemos en buena, podemos conocer a otras personas, pero estas son las condiciones en las que lo vamos a hacer, para poder cambiarlo realmente. Nuestra Constitución, yo digo que es como una relación tormentosa porque nunca nos dice cómo cambiamos, cómo salimos de este vínculo. Solo nos dice, podemos cambiarle el nombre. Ya no estamos pololeando, estamos andando, o estamos saliendo, pero nunca vas a poder salirte de esta dinámica respecto de lo que yo represento versus lo que la ciudadanía. Puede ser lo mismo, pero... Exactamente, por eso es tan importante, digamos, el tema del cambio constitucional. Cambiarla desde cero es muy distinto a reformarla. Rodrigo, ya que tocaste el tema del expresidente Lagos, con la firma y con este cambio en el 2005, ¿qué hay de cierto o cómo se clarifica toda la información que también circula a veces en relación a que durante su proceso se vendió Chile, entre comillas, con el tema de la privatización de ciertas cosas, llámese carreteras, autopistas, concesionarias, el agua, por ejemplo? Eso es un tema que es un análisis súper político, pero en realidad lo que pasa es que cuando ve de repente a actores políticos que dicen como el culpable es solamente el presidente Piñera de toda esta situación, también yo creo que hay que hacer otro doble clic, porque en el fondo lo que pasó después de la dictadura, cuando se hace el retorno a la democracia, es que los gobiernos del retorno a la democracia profundizaron también el modelo. O sea, tampoco es que lo hayan cambiado, incluso lo defendieron, me atrevo a decir, por razones de repente súper plausibles, como, no sé, en el caso de Patricio Aylwin era necesario conservar ciertos elementos de paz, porque le podían hacer un golpe de Estado de nuevo a cada rato. En el caso de Frei Ruiz Tagle era abrir el mercado chileno a lo internacional. En el caso de Ricardo Lagos es modernizar la administración del Estado. Pero ojo, que cada uno de esos elementos fueron profundizando también el modelo del Estado, como tú bien apuntas. Como en el caso de Ricardo Lagos se profundizó este modelo neoliberal en donde el Estado pasó a ser completamente subsidiario e incluso dejando atrás sus funciones. Lo que yo les explico de que el Estado pasó a ser el que pone la plata para que alguien lo haga, también en buena parte tiene que ver con las concesiones que se establecieron en la época. Entonces, por eso también es importante. Con este cambio de constitución cambiar eso también. Puede ser o puede no ser. A mí siempre que alguien me lo pregunta, porque yo estoy claramente a favor del cambio de la constitución, pero cuando alguien me lo pregunta como tratando de pillarme, como ¿qué pasa si es que después de todo este proceso constitucional a través del plebiscito definimos de nuevo que queremos que sea exactamente la misma constitución? Y yo lo que le digo a la gente, con el dolor de mi alma, por supuesto que no me va a gustar, pero va a ser un triunfo igual porque va a ser una constitución, aunque mala, nuestra. El problema es que nuestra constitución hoy día no es algo que hayamos conocido. Va a ser validada por nosotros. Y es súper importante porque en el fondo el respeto de la norma parte con eso. O sea, cuando uno dice la norma tiene eficiencia o pierde utilidad, no solamente pierde utilidad cuando se dice que se deroga, pierde utilidad mucho antes y pierde utilidad cuando empezamos a discutir sobre realmente si es que tiene utilidad o no tiene utilidad. Entonces, cuando abrimos estas conversaciones de constitución, ya estamos diciendo que la norma está más o menos peleada. Entonces, cuando en las conversaciones alguien me dice, ¿cuándo empezamos a ganar este gallito? Yo siempre digo que creo que se empieza a ganar desde el momento en que José Antonio Kast, que probablemente es el actor político más opuesto a cambiar la Constitución, lo incorpora en su lenguaje. Claro. Él tuitea, no estoy de acuerdo en cambiar la Constitución. Y eso es súper interesante. Voy a hacer la campaña del no. Desde el fenómeno político, porque en el fondo lo que él dice es, si no lo menciona, eso está invisible para él en el debate. Pero cuando él dice, estoy en contra de cambiar la Constitución, aunque esté en contra, ya somete su discurso al debate público. Entonces empezamos ya a forzar a que todo el mundo empiece a hablar de la Constitución y ahí ya se empieza a discutir su real vigencia y validez. Pero ahí es donde entra la importancia de que la gente esté súper educada respecto al tema. Así que dentro de eso mismo sigamos con esta clase. Sí, tenemos el elemento, el siguiente, que es como el tema de los desacoples. Yo diría que una de las cosas que más se pregunta hoy día la gente es cómo fue que llegamos a este punto. El tema del... Tengo que preguntártelo. ¿Cómo llegamos a este punto, profesor? No lo sé, porque no soy el analista político, pero sí creo que hay una cosa bien importante que lo mencionaba Rocío al principio, casi rompo la mesa, que es el tema de cómo funciona el sistema. Cuando alguien me dice, basta con que cambiemos una norma para poder cambiar el sistema, en realidad aquí se ve muy gráficamente cuál es el problema que tiene este sistema constitucional. Y es que los sistemas constitucionales se erigen o se construyen sobre la base del piso. El piso es la Constitución. Esto yo se lo copié a un gran profesor que es Hans Kelsen de la primera mitad del siglo XX, que él dice que el sistema es como una pirámide. Yo prefiero explicarlo como un edificio, que es como el piso
eso es la Constitución. Por lo tanto, todo lo que se construye tiene que seguir el eje de ese piso mínimo. Si yo me salgo del eje, es decir, empiezo a construir afuera del edificio, entonces lo que puedo tener ahí es un piso suelto, pero que se va a caer necesariamente. Y es la famosa declaración de inconstitucionalidad. El sistema tiene que ser coherente, por lo tanto, si la Constitución dice algo en términos generales, todo lo que se construye sobre ella va siguiendo más o menos el mismo camino. Por eso es que cuando alguien me dice que yo puedo cambiar una ley perfectamente y no la Constitución, yo le digo, ojo, porque por ejemplo, en 1999 en Chile se discutió la procedencia de distinguir entre personas, hijos naturales o no naturales. Tan violento era el sistema antes que hablábamos de hijos ilegítimos y legítimos. Sí, es decir, claro, las mamás que eran mamás solteras no podían hablar de que su hijo fuera legítimo. A ese nivel, no tenían los mismos derechos que otro niño. Increíblemente sabiendo que ella lo había concebido. Le estábamos negando el derecho a un niño a ser igual a otro. Entonces, esto se discutió. Exactamente. Y se discutió en el Congreso y pese a ello hubo un sector que se opuso por una razón más bien moral y lo trataron de llevar al Tribunal Constitucional también para poder analizar la coherencia con la Constitución. Entonces, al nivel de que tenemos acuerdos que son bien evidentes, pueden ponerse en discusión de nuevo porque la Constitución dice algo. Entonces ahí ojo con eso, las leyes no cambian todo el panorama de una. Eso es. Sí. ¿Qué hay más arriba de la Constitución? Distintos tipos de leyes de distintas jerarquías. Las LIC y las LOC, que son las leyes interpretativas constitucionales, y las leyes orgánicas constitucionales, que son leyes de mucha jerarquía y mucha importancia porque cumplen un mandato que les ha entregado directamente la Constitución. El ejemplo es la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. La Constitución dice que las municipalidades tienen que cumplir cierto rol, pero su función se desarrolla a través de las leyes orgánicas y luego tenemos las de distinto rango, que son las regulares, como la de las 40 horas, por ejemplo, una ley cualquiera, y al final, en la cima, tenemos estas normas que son normas, pero no leyes, porque no se discuten en el Parlamento, sino que son ordenanzas municipales o normas o circulares de servicios de salud o servicios públicos, en el fondo, para funcionar mejor. Detengámonos un poco ahí porque surgió todo esto de unión de alcaldes en relación a hacer este llamado que consulta finalmente claro, se suma después a lo que vamos a vivir en abril, pero ¿qué tanto puede influir también un municipio dentro de su realidad para poder mejorar a través de las ordenanzas municipales? ¿Qué tanta injerencia hay ahí? Efectivamente se puede trabajar mucho más allá, por ejemplo, no sé, ya que tenemos un problema grande de cambio climático, etcétera, ¿se puede poner multas sobre personas que, por ejemplo, sean sorprendidas botando un refrigerador, un sillón en algún lugar y que esa multa sea elevada? De hecho, se puede. ¿Contratar fiscalizadores para que hagan solo ese trabajo? Se puede y ¿Un se alcalde hace. tiene ese poder? Se puede y se hace. En muchos municipios lo que se hace es que se emanan ciertas ordenanzas en donde se sanciona, por ejemplo, lo que tú dices, el botar escombros en lugares no autorizados. Eso es una clásica de las municipalidades. Pero de ahí para arriba, todas las otras funciones que tienen los municipios también están restringidos por la Constitución, porque las ordenanzas permiten aplicar ciertas sanciones más pequeñas que son significativas igual. Por ejemplo, la ley de las ordenanzas de acoso callejero, donde las mujeres habitualmente no tenían ninguna situación para poder defenderse en la calle de un sujeto que las acosara, pero hoy día muchas municipalidades están incorporando esta norma, digamos, que permite denunciar y también aplicar multas a personas que creen que la están haciendo oro y en realidad están solamente violentando a una persona. ¿Pasan por el Consejo las ordenanzas o son decisiones ya? Pasan por el Consejo. Sí, tampoco puede ser arbitraria. No, en absoluto. El punto está en que el mecanismo de participación es bien discutible, porque hay COSOC, por ejemplo, hay consejos de la sociedad civil, donde la ciudadanía puede incorporarse a la gobernanza local, pero el problema es que no son vinculantes. O sea, también el control ciudadano es súper menor. Es limitado. Lo que pasa ahora con los cabildos, por ejemplo, tú puedes opinar al respecto. Los cabildos no son vinculantes porque son consultivos. Son consultivos y los municipios hoy día tienen dos funcionalidades distintas para poder hacer participar a la gente. Las consultas ciudadanas, que tampoco son vinculantes, o los plebiscitos, que es el único tipo de plebiscito que se reconoce en nuestro sistema, que es el municipal, que desgraciadamente, pese a que es vinculante, casi nadie lo usa por, uno, el riesgo de abrir una opinión, la autoridad siempre tiene susto a la decisión pública, pero también porque es muy caro. Porque en Chile los plebiscitos municipales los paga el municipio, no CERVEL, no el sistema central. Solamente para este caso, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente, estamos hablando de 2.700 millones de pesos que se van a gastar. Entonces imagínate un municipio que aunque sea un cuarto de ese valor, no va a tener habitualmente la plata como lo tiene un municipio, por ejemplo, en Vitacura o en Las Condes, donde tienen mucho más financiamiento. Que han hecho consultas. De hecho, en general en Chile los plebiscitos lo han utilizado más los municipios que tienen más recursos que los que tienen menos recursos. Claro. Ahora, hay otra lámina que es el tema del desacople en concreto. Voy a pasarlo más o menos rápido para poder explicar bien un ejemplo bien en particular, que es cómo se aplican nuestros sistemas normativos a el funcionamiento o no funcionamiento de los derechos fundamentales. Sí, ahí está, pero vamos a pasar. Ahí está. Es importante, estas láminas las podemos pasar más o menos rápido, porque estas láminas muestran que los edificios no son neutros. Yo siempre lo uso para poder explicar que esto
hay edificios de un tipo y de otro tipo. O sea, los sistemas normativos no son únicos y pueden ser fascistas o totalitarios, hasta más democráticos, hasta más capitalistas o menos capitalistas. En el fondo, son sistemas que protegen una fórmula de cómo vemos el Estado en el fondo. O sea, una constitución finalmente, como les decía al principio, es un poco como quiénes somos, y ese quiénes somos puede ser de un lado o de otro. Ahora, respecto a lo que se está discutiendo en la constitución, que es este tema de los desacoples famosos, uno siempre dice que cuando la constitución habla de derechos fundamentales, le hace una promesa a la gente. En la constitución le dice, usted tiene el derecho a la educación o tiene el derecho a la salud. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, de hecho. Cuando hablamos del derecho a la dignidad o a la igualdad ante la ley, por ejemplo, es uno de los derechos más importantes, o uno de los que más me gusta. Porque en nuestra misma constitución lo que se cita es que se hace referencia a esta igualdad ante la ley, que es como, no hay grupos privilegiados en Chile. Si uno hace referencia, digamos, a esta norma, así lo literal, no hay privilegios. Pero luego empezamos a mostrar estas imágenes del caso Cabal, del caso Penta, del caso... Mira, pasémoslo porque hay varias. No, pues las clases de ética, que son las cosas más irrisorias. Que justamente eso es lo que pasa, porque son personas que están de alguna manera también por sobre la ley, son desfalcos de miles de millones de pesos y que los sancionamos de todas maneras con penas que son bien ridículas, como por ejemplo lo que tú dices, las clases de ética, o con acuerdos de salida. El propio exministro Colborn hace un par de días atrás, perdonazos, por ejemplo, sacó un acuerdo de 300 millones de pesos. Sí, por los perdonazos, también el tema de los impuestos también. Exactamente. Y ahí me quiero detener con esa lámina, que es el tema de... Porque una cosa es hablar, digamos, de la desigualdad para arriba, cuando tenemos a sujetos súper disparados que claramente son privilegiados, y aquí siempre la gente se ríe. Pero en la anterior, justo la imagen, que es esa imagen, ya no es tan gracioso. Ahí es una parte donde nos duele, porque la desigualdad no es solo para arriba, sino que también para abajo. Ese es el caso, no sé si se acuerdan, de Bastián Arregada, que él fue una persona que estuvo condenada por 61 días de presidio efectivo en la cárcel de San Miguel. Fue el que murió. Sí. Él murió quemado en un incendio. Entonces, que en Chile tengamos a sujetos que van de cuello y corbata, que jamás son tratados por lo demás como delincuentes. O sea, cuando hablamos de Pentos o Kemich, son empresarios que cometieron errores, si te fijas. Ese es el tratamiento comunicacional. Con esa pero eso también polémica del cambio fiscal. Es bien curioso, pero y sacan estos acuerdos y lo pasan... Es un cambio social o cultural que tenemos que hacer en Chile, porque aquí la gente también, muchos, no hablemos de generales, a veces se fijan en el auto, en cómo andas vestido, y en base a eso te tratan. Entonces, eso es horrible, hay que cambiarlo. No dice nada bueno, y eso es una crítica social para todos. Sin duda, porque ahí también es donde empezamos a hablar de que las cosas no solamente se cambian por la norma, también requiere de un ajuste interno nuestro para poder entender Cuando esta te conoces igualdad. con alguien, van y te preguntan, oye, ¿y tú qué trabajas? Y primero pregúntame qué me gusta hacer en la vida, si que soy feliz, después pregúntame qué trabajo o si tengo un título, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero tiene que ver un poco lo que hemos hablado también estos últimos días, que tiene que ver un poco cómo uno valida aquello. Uno también a veces es responsable de validar ese tipo de comportamiento. Entonces, cuando se transforma en algo válido, uno lo normaliza y termina ya considerándolo parte de la situación. Ahora, el punto trascendente igual, es que es donde entra a jugar la norma, es que no puede ocurrir que un sistema establezca la posibilidad de aplicar sanciones de clases de ética para uno, pero para otros presidio efectivo en una cárcel de alta seguridad por vender CDs pirata. O sea, esa clase de desigualdades, pese a que en el tratamiento social tenemos que cambiar muchas cosas, que la estructura diga que vender CDs piratas requiere de cárcel versus un acuerdo millonario que desfalca al fisco requiera de clases de ética, es porque algo evidentemente anda mal. Porque esa promesa que le hicimos al principio cuando les mostramos el artículo de la igualdad ante la ley, finalmente no se cumple. No se cumple. Y cuando no se cumple eso, generamos esta falsa expectativa de lo que yo digo que voy a hacer en un sistema versus lo que ocurre. Pero el cambio de constitución, ¿esto se puede mejorar? En buena parte sí, para poder ordenar, digamos, el sistema, porque es un sistema muy desordenado. Nuestros derechos fundamentales están desacoplados de la ejecución de la norma. Entonces, como hacen una promesa que es muy bonita, pero luego la norma se manda a las partes o funciona de cualquier modo, digamos, nos habla de una constitución que es de mala calidad en términos jurídicos, porque no hay un amarre real del sistema. Hay un amarre del sistema para no cambiarlo, pero no hay un amarre del sistema para poder garantizar que esos derechos fundamentales se cumplan. Y tiene que ver también con algo que es absolutamente necesario comentar hoy en día. Hoy día esto y otros casos más efectivamente te ponen en una posición de desconfianza. Porque si tú ves, por ejemplo, en algo que tú deberías técnicamente confiar, porque hay un documento que lo rige, y evidentemente sabiendo que ese documento va a ligar al hecho de lo justo o el sentido común que estábamos hablando, y cuando eso no se cumple, efectivamente se hace automáticamente la separación. Y es transversal, digamos. Esto te separas. Un análisis transversal. ¿Los altos índices de delincuencia que tiene el país se relacionan también con esto? Probablemente. Lo que ocurre es que nuestro sistema está basado en el Código Penal, digamos que es el sistema que establece las penas,
En rigor yo diría que también es por un error de enfoque. Nosotros siempre hemos entendido que la seguridad pública es una cosa que se debe como tratarse desde la contención cuando el delito ya se ha producido. Tenemos pocas políticas de prevención. Nuestro sistema entiende que los sujetos hay que perseguirlos después de que cometen delitos y no educar previamente. Y una vez se ha comprobado, sobre todo los que estudian derecho penal y criminológico, que el principal modificador de conducta respecto a este tema es primero, criterios de confianza, es decir, que los sujetos confíen, conversen entre ellos, y además criterios de educación. El sujeto que tiende a desarrollarse o tiene más posibilidades de desarrollar un sistema más o menos pacífico, tiene menos posibilidades de delinquir porque requiere menos cosas del sistema. Por supuesto que eso no elimina el elemento delictivo, porque la delincuencia también es un fenómeno que no solamente responde a un criterio de desigualdad, sino también a un criterio delictivo. Y ahí es donde tenemos que entender que hace falta que las penas también se pongan con mayor fuerza, sobre todo en sujetos que, por ejemplo, los delincuentes para arriba, los que acuerdan cosas, los que se coluden, etcétera. Porque eso genera estos desacoples con el mismo sistema. O sea, uno puede hacer una crítica muy importante a Estados Unidos, por ejemplo, como un modelo capitalista. Usted puede estar a favor o en contra. Siempre yo le digo a la gente esa clase de cosas. Pero si hay una cosa que no se puede discutir es que ellos, el primer sujeto que ven en actividades monopólicas o de corrupción, lo meten a la cárcel de inmediato. Bueno, eso yo lo comentaba también como porque el mercado es muy importante para ellos. Y no ponen por excusa acá frases como la hemos escuchado o leído, es que si me bajan el sueldo voy a ser un sujeto más vulnerable, a que me puedan corromper. Oye, ¿de qué estamos? Es que yo, por ejemplo, yo concuerdo plenamente con lo que tú dices y yo lo he comentado en otra oportunidad acá, porque por lo general uno siempre tiende a compararse, a veces las comparaciones son tediosas, por miles de cosas, pero efectivamente uno no puede discutir aquello. Si dos tipos probablemente se conocen y se van a tomar un café para preguntarse los hijos, ya que estén juntos, eso automáticamente la ley lo sanciona. Exacto. Y preso. O si lo vas a hacer, entonces hazlo de manera formal, de manera pública, con ciertos criterios de control, etcétera, etcétera. En Estados Unidos los políticos reciben financiamiento de las empresas, pero de manera pública, con control, no por debajo, digamos, y acá lo tenemos todo el tiempo. Entonces, bueno, en otras partes del mundo, efectivamente, en tu boleta de servicios de luz y el agua aparece un poco también en qué se gastan los impuestos. Exactamente, un montón de, criterios de transparencia. Se transparenta más un poco y ahí uno entiende cómo funciona el sistema. Y así lo vamos viendo. Yo ahí le pido a quien esté con las láminas que vaya avanzando nomás, porque tenemos varios ejemplos, que no me gustaría detenerme específicamente en uno, pero por ejemplo el tema de la libertad de conciencia también es un derecho. Nosotros tenemos la libertad de pensar con libertad, pero también tenemos un sistema que es desigual, que nos dice, usted tiene la libertad de pensar, pero pasa que hay una letra chica. Por ejemplo, la noticia de hace poco tiempo atrás del militar que se negó a realizar una función en el periodo del estado de excepción constitucional. El soldado que lleva 5 días al momento de que sale esa noticia, preso por el toque de queda, por negarse a cumplir una función que atentaba contra su libertad de conciencia. Él dice, yo no creo en esto, yo quiero restarme, pero él lo que dijo fue meterlo preso de una. Y bueno, podríamos entenderlo, o sea, podemos entender que el no cumplimiento de un mandato legal obliga y por lo tanto también hay que someterse a la sanción. Pero por ejemplo yo lo pongo en otra dimensión, el ejemplo de lo que ocurre con la libertad de conciencia de los médicos, que se han negado a aplicar el aborto en 3 causales. Ellos también alegan el tema de la libertad de conciencia y en su caso se ha respetado, o sea, tienen la posibilidad de negarse y no están presos. En cambio este sujeto que tiene otra característica está sujeto a la educación pública, pero más allá de eso de una pena no y es tan básico también como un alumno se puede eximir de una clase de religión en el por ejemplo, colegio. Se ejecuta todos los días. Desde eso que puede ser tan sencillo hasta cosas como la vimos con esta persona. Exactamente. En las siguientes láminas tenemos también, por ejemplo, el tema del derecho a la educación o el derecho a la salud, que yo diría que son 2 ejemplos bien interesantes. Ahí tenemos, no lo alcanzo a leer, pero es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Los lentes no funcionan. Que también es un clásico. Hoy día hay muchas organizaciones medioambientales. Acá tenemos Ecomauchos, entre otros, que se dedican a limpieza medioambiental y cuidado de protección del medio ambiente. Y claro, el Estado dice, usted tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El problema con eso es que es de nuevo una promesa no real, y aquí no necesito hablar de nada más que Quintero y Puchuncaví, en el caso de Teno en la región del Maule, que son zonas de sacrificio por 50 años que han estado como desreguladas y que ha generado este problema con la contaminación. Entonces, y así tenemos muchos otros, y hoy pueden pasar rápidamente por todas las normas, digamos, de derechos fundamentales, en donde el Estado, en definitiva, el diagnóstico es que nos dice, usted tiene un derecho, pero la materialidad de las cosas no se cumple cuando habla de los derechos. Y cuando habla de las libertades, que yo diría que habla más de libertades que de derechos en nuestra Constitución, dice, usted tiene la libertad siempre de elegir. En el derecho a la educación, usted puede elegir sistema público o privado. En salud, público o privado, usted puede elegir. En seguridad social, usted puede elegir sistema público o privado.
El problema con eso es que la letra chica es si es que puede pagarlo. O sea, usted tiene la libertad de elegirlo si es que lo puede pagar, o si tiene plata para hacerlo. ¿Por qué? Porque en los sistemas públicos o privados, naturalmente, existe una diferencia de poder acceder. Y yo creo que es súper importante que existan libertades. O sea, no tiene que entenderse como que no tienen que existir. El punto es que si yo me pongo a hablar de libertades, pero no me he puesto tampoco a hablar de criterios de igualdad para poder garantizar que estos sujetos logren acceder a un sistema, entonces también hago este desacople. Porque le digo a la gente que puede tener libertad, pero realmente no está concretamente garantizado en términos materiales. Yo tengo la libertad hoy día de reunirme con ustedes, esto es la libertad de reunión, tengo el derecho a la libertad y eso es fácil de cumplir porque nos podemos desplazar con cierto grado de facilidad, pero si hablamos de la elección que depende de mis recursos o ingresos, entonces tenemos tampoco no hay libertad, a lo mejor tú tienes el deseo de libertad pero en la práctica no se cumple. Con este caso que tocaste de... ¿Qué nombre tenía esto? ¿De libre de contaminación? El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, artículo 19, número 8. En el caso de lugares como Quintero, el otro ejemplo que tú dabas, de Puchuncaví, claro, y muchos otros, un ciudadano, llamemos de común, como cualquier persona, puede llevar a cabo una demanda, un tema legal en el cual un ciudadano se enfrente a una gran empresa, una institución producto de vivir en un ambiente contaminado. Sí, bueno, de hecho hay mecanismos a través de la Ley de Bases del Medio Ambiente en donde uno puede discutir el impacto ambiental que genera un proyecto determinado. El problema, y por qué ahí uno explica por qué han pasado 50 años las personas de Quintero y Puchuncaví esperando soluciones sin encontrarlas, es que hay otra clase de derechos que también entran en juego, como el derecho de propiedad. Esto es la colisión de derechos, siempre le llamamos así. De propiedad. Efectivamente, que es uno de los derechos que están más garantizados en la Constitución y mejor desarrollados dentro de nuestra Constitución, el derecho a la propiedad privada. En el fondo, cuando yo voy y digo, usted está desarrollando una actividad económica que afecta mi derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la defensa inmediata siempre va a ser, ojo, que nuestra Constitución no desarrolló tanto su derecho al medio ambiente, sino que desarrolló mucho más mi derecho a emprender. Por lo tanto, empezamos a medir. El bien personal versus el bien común. Lo que pasa es que yo creo que ahí se ha desvirtuado un poco el fundamento mismo del derecho, porque el derecho de propiedad es un derecho humano también, es un derecho fundamental. Yo tengo derecho a que no se me prive de mis cosas, de este cuaderno, de este lápiz y que nadie me lo quite de manera arbitraria. El punto está en que cuando yo lo hiperdesarrollo en desmedro de otros derechos, es que le voy dando mucho más protagonismo a esos derechos, entonces los vuelvo mucho más absolutos. Claro. Significa que, por ejemplo, si queremos hoy día modificar la AFP, por ejemplo, la primera defensa que va a hacer alguien que es dueño de una, me va a decir, ojo, que el Estado me dice que yo tengo la libertad de emprender como yo mejor lo quiera, por lo tanto, usted no se puede meter con este derecho a pesar que yo pase a llevar su derecho a la seguridad social. O sea, si es que viviésemos en un sistema constitucional en donde los derechos sociales y económicos, como la educación o la salud o la seguridad social, fuesen más importantes que el derecho de propiedad en términos de desarrollo, habría un balance mucho mejor, por lo menos. O sea, como se ve en los países desarrollados. Para que no se coma uno sobre el otro. El sistema y todos los servicios públicos son mucho mejores y todo el mundo los prefiere versus los privados. O sea, en el fondo, lo que yo Y uno ve a los políticos grandes que se atienden en la salud pública, que llevan a sus hijos a los colegios públicos y funciona perfecto. O sea, lo que yo le explico ahí a la gente en realidad, porque siempre es el mito, me dice, oye, pero usted quiere un sistema medio castrochavista y no sé qué. Yo le digo, en verdad, no. De hecho, todo lo contrario. Lo que yo digo es que hay que poner atención a los ejemplos mundiales. En el caso de Inglaterra, por ejemplo, que es un país que históricamente ha sido mucho más capitalista que otro, o más de derecha que otro. De hecho, lo que ocurre es que en el sistema de salud, por ejemplo, la única caja que uno encuentra en un sistema público de salud en Inglaterra es la caja en donde el sistema me paga mi taxi para la casa, si es que yo no tengo plata para poder pagármelo. Y eso, claro, tiene ciertos bemoles y ciertas características particulares. Por ejemplo, los ciudadanos allá pagan mucho más impuestos, porque alguien tiene que pagar también los derechos sociales y económicos, y también hay que ser responsable con eso, y hay que pagarlo. Pero tomaron la decisión de gastar un poco más en el día a día para poder luego tener que desembolsar mucho menos en las prestaciones básicas y elementales, y así el Estado garantiza los derechos fundamentales de los sujetos y de los ciudadanos. Entonces, pongámonos de acuerdo, haciéndonos responsables, digamos, de estas caracterizaciones particulares, pero es una posibilidad abierta y no necesariamente nos transformamos en un tipo de país o en otro solamente por darle más protagonismo a ciertos derechos que a otros. Eso es el punto. Bueno, yo creo que este es un tema súper profundo, súper interesante. Uno agradece esta opción de poder analizarlo un poquitito más técnico, como lo decíamos. Entonces yo creo que dejarte cordialmente invitado a otra oportunidad para seguir ahí
cavando, desglosando un poco hablemos también de la labor materia. brevemente para despedir y claro, quedar conectados con una próxima visita, porque tú desarrollas también hay un trabajo fuerte con urbanismo social, que es parte de tu chapita. Sí, de hecho ando con sí. Bueno, lo que pasa es que con urbanismo social nosotros trabajamos en la región metropolitana, de Antofagasta, de O'Higgins, del Biobío, en Los Lagos y en el Maule. Y en el Maule estamos acá en Constitución también, y también estamos en Talca y en Curicó y en Romeral. Lo que hacemos es desarrollar trabajo que está más asociado al urbanismo, a la vivienda social también y a la creación de nuevos barrios, pero también fundamentalmente a la intervención comunitaria, para darle poder a la ciudadanía. Nosotros somos parte de una mesa que es la mesa de la Comunidad de Organizaciones Solidarias de Chile, donde hay muchas otras organizaciones, fundaciones sin fines de lucro, y tomamos la decisión en colectivo de ponernos a disposición de esta clase de debate, y es por eso que estoy acá, digamos, para aprovechar nuestros talentos y nuestras capacidades. En mi caso yo soy abogado y me dedico más al derecho público, entonces hay que estar disponible para el debate, no hay que cerrar los canales de diálogo, y es por eso que estamos en estas conversaciones y vamos a seguir dándolas que sean necesarias, porque si hay una cosa que está clara, es que nunca más sin nosotros. Entonces, para poder hacerlo, tenemos que informar, educar y trabajar en conjunto para que salgamos bien de esta. Oye, nos están escribiendo internamente que cuando tengas tiempito vengas a comentarnos sobre el famoso concepto del quórum. Sí, que tanto quórum se habla, que hay quórum, que no hay quórum, que se puede hacer. Sí, no lo alcanzamos a tomar, pero es otro programa completo quizás, pero sí, efectivamente hay mucho mito. Yo solamente adelanto que creo que el tema de los 2/3 no es un problema hoy en día. Para mí, por lo menos como abogado y la mayoría de los constitucionalistas compartimos esto. Yo creo que en realidad el problema va a estar en cómo se accede al órgano constituyente. Lo que hay que garantizar es que la ciudadanía, no necesariamente la militante de partidos políticos, porque hoy día el sistema incentiva a estar en un partido político para poder participar. Hay que garantizar que quien no está interesado en participar en un partido político, pero que sí participa políticamente, logre participar y que efectivamente tenga la incidencia, y eso es vital. Yo creo que hoy día la discusión central está en la forma en donde hacemos participar a la ciudadanía con capacidad de incidencia y poder efectivo. Rodrigo, ¿dejemos una tarea para la casa? Dejémosla. ¿Cuál podría ser? ¿Leer la Constitución? La primera yo creo que es leer la Constitución, y la segunda es revisar un poquito más de todos los antecedentes que hay sobre la mesa. Yo creo que yo le recomiendo a la gente que está en la casa, si es que quiere buscar en Google, grandes profesores como Jaime Baza y Fernando Atria han escrito sobre este tema a favor, y también invito a revisar a los que están en contra, porque en el fondo también el debate se enriquece cuando leemos de los dos lados. Por ejemplo, el profesor Fernando de la Universidad Católica o el profesor Verdugo también de la Universidad Católica, que están en contra del proceso constituyente, a mi juicio más errado, porque yo tomo una postura naturalmente, pero que creo que es importante porque hay buenos argumentos sobre la mesa. Y si hay una cosa clave acá, es que necesitamos hablar de Constitución, necesitamos hablar del sistema normativo, porque es vital para los ciudadanos, y nunca soltemos de nuevo la educación cívica. Sí, y ahí tú tocas un punto también que es sustancial, que le hemos hablado quizás en el último mes. Nos dimos cuenta lo importante que es conversar. Nos dimos cuenta que había una Constitución. No, Constitución, lo importante que es hablar, analizar y conversar estos temas que probablemente en la casa a lo mejor se hablaba de cualquier otra cosa. No digo que no haya sido importante, pero sí hoy día nos dimos cuenta que hay momentos para hablar de lo que pasa en el país. Para mí la victoria es encontrarnos. Esa es la primera victoria y la más trascendente, es encontrarnos. Ahí empezamos a ganar todas las batallas, y por eso es que donde sea, yo particularmente me autoinvito donde sea. Si me invitan a una plaza, a una junta de vecinos, a un colegio, a la U, hay que ir, porque tenemos que estar disponibles para poder abrir el debate y no tenerle susto. Por supuesto. Estar bien informados. Interesante, muchas gracias. Te vamos a invitar más adelante.